Como he dicho en varias ocasiones comentando sobre el sínodo, sobre la sinodalidad, yo nunca he tenido problemas con que el Santo Padre convoque a un sínodo. Los papas, después del Concilio Vaticano II, lo han hecho. Todos los papas han convocado sínodos, y el hecho de que alguien como el Papa Francisco decida cambiar la manera como se realizan los sínodos, es decir, en vez de estar unidos en una sola asamblea, se trabaje en mesas redondas de conversación. No tengo ninguna crítica a eso en particular, son diferentes gustos y resulta que el Papa es Francisco, no yo. Entonces yo puedo tener objeciones de por qué eso no necesariamente es mejor, pero al final del día, en cosas que son opinables, como cómo se trabaja mejor en grupo, la opinión dominante va a ser del que manda, del que tiene la autoridad, del que es el jefe, y especialmente cuando ese es un ministerio sobrenatural, el ministerio petrino, ¿no? del Papa. Tampoco tengo un problema con que el sínodo sea sobre la sinodalidad, es decir, si es que la Iglesia tiene que cambiar su forma de tomar decisiones en las que básicamente todo, absolutamente todo, pase por un proceso consultivo con laicos, con personas que no están comprometidas con la Iglesia, etc. Creo que si hubo un consenso entre los obispos, pues recuerden ustedes que el sínodo de la sinodalidad fue un tema que se votó en el sínodo de los obispos sobre la juventud como uno de los temas que los obispos querían hablar. No se le ocurrió al Papa Francisco así de la nada, ¿no? El problema que yo siempre he presentado, o el que yo planteo desde mi punto de vista, es, por eso este podcast se llama Punto de Vista, ¿no? Es doble. Número uno, que si vamos a discutir sobre una forma de proceder, ¿no? Que nos reunamos en estas conversaciones en el espíritu, que todo sea discutido, está bien que se discuta eso, pero que no utilicen la excusa del sínodo de la sinodalidad para ver si es que ordenamos a mujeres, si se casan los sacerdotes, si bendecimos a parejas homosexuales, porque ese no es el tema. Entonces, sí, está bien, vamos a escuchar a todos, vamos a ejercer la sinodalidad, pero que no nos saquen del tema, que es un tema de procesos, de procedimientos, para ponernos en un tema de debate y de discusión sobre la viabilidad y sobre cambios serios a la doctrina o la pastoral, la práctica, que tiene importancia, no es secundaria. La manera como se ha vivido a lo largo de los siglos determinadas cosas no la hacen malas simplemente porque sean viejas. Por el contrario, el tiempo va confirmando que esa es la manera como la Iglesia nos enseña. A través de esa tradición nos enseña cómo ser felices y cómo ir al cielo. Esa enseñanza no es secundaria. No podemos actuar como si la Iglesia hubiera aparecido 5 minutos antes del sínodo sobre la sinodalidad, donde todo está en el aire y vamos a resolverlo a través del camino sinodal. Entonces ese es ese cambiazo, digamos, de que estamos discutiendo un tema pero terminamos discutiendo otros mucho más graves y que no corresponden a ser discutidos en un sínodo, es el primer problema. Y el segundo problema es las ridículas, literalmente ridículas expectativas que se ponen en lo que un proceso o un procedimiento puede tener para la renovación en la Iglesia. ¿A qué me refiero? Mucha gente muy buena salió del sínodo que ustedes saben, yo estuve cubriendo y hablaba con varias de las personas que estaban en el sínodo almorzando y que no rompían totalmente la confidencialidad que les había pedido el Santo Padre, pero sí comentaban cosas que podían comentar, especialmente referidas a su propia impresión. Y había mucha gente buena que yo conozco que me decía: Alejandro, yo creo que tu posición crítica o de cierta duda sobre la eficacia de este sínodo está equivocado, de verdad que es un buen proceso, un buen procedimiento, esto puede ayudar mucho al cambio de la Iglesia. Y yo le decía: mira, me alegra que esa sea tu experiencia, pero más importante que tu experiencia subjetiva, emocional ahora, es la historia de la Iglesia. Y la historia de la Iglesia ha demostrado una cosa: nunca la Iglesia ha salido de una crisis o ha entrado a un momento de mayor esplendor evangelizador a través de cambios en procesos, procedimientos, sínodos o incluso concilios, por más importantes que algunos concilios han sido. Los que dicen, por ejemplo, que el concilio de Trento fue fundamental para renovar la Iglesia después de la fractura de la revuelta protestante,
Sí, se discutieron cosas muy importantes y se renovaron cosas muy importantes, pero ese congreso, ese concilio, perdón, hubiera fracasado si no hubiera sido por figuras titánicas como San Carlo Borromeo, por ejemplo, que aplicó el concilio en Italia, haciendo que después esto rebotara, digamos, en el resto de Europa, gracias a la santidad de San Carlo Borromeo, y de Santo Toribio de Mogrovejo en América del Sur. ¿Cuál es mi argumento? Que la renovación de la iglesia siempre se basa en la santidad, no en los procesos, no porque cambiamos de norma, no porque iniciamos una nueva estructura. La santidad. Y esto lo vuelvo a mencionar no por ser repetitivos, hermanos, sino para aclarar algunas cosas en las que se siguen insistiendo ahora, incluso en este tiempo de transición entre la primera sesión del sínodo, que acabó este octubre, y la siguiente, que se viene en octubre del 2024. Resulta que el cardenal Hollerich y también el cardenal Christophe Pierre, el que es nuncio de la Santa Sede ante los Estados Unidos y por quien tengo un gran aprecio, yo lo conocí en México, cuando era el nuncio apostólico allá en México, ambos han elogiado cómo el mundo occidental o los obispos norteamericanos no conocían de la tradición sinodal de la iglesia en América Latina, ¿no? Y cómo América Latina ya tenía una gran experiencia sinodal y cómo esta gran experiencia sinodal a través de las asambleas generales de los episcopados latinoamericanos, 1955 en Río de Janeiro, 1979, 1968 en Medellín, 1979 en Puebla, 1992 en Santo Domingo, y luego el 2007 la última que se realizó en Aparecida, en Brasil, ¿no? Yo estuve en Santo Domingo cuando era todavía bastante joven como reportero, y después estuve ya como alguien más asentado como periodista en Aparecida. Cubrí completamente las 2 semanas, incluyendo para EWTN en español la visita del Papa Benedicto XVI, que inauguró la asamblea. Estuve en la asamblea y me pareció un evento importante, y me pareció un evento en el que se recogieron frutos importantes gracias, por ejemplo, a la participación de quien fue el principal redactor o secretario general de este evento, que era el cardenal Jorge Mario Bergoglio, el hoy Papa Francisco. Entonces sí se llegaron a conclusiones muy importantes, pero cuando el cardenal Hollerich y el cardenal Christophe Pierre dicen: miren ustedes la lección de América Latina, que es un gran camino sinodal, que tienen experiencia sinodal, que se han reunido múltiples veces, que es una tradición del episcopado latinoamericano reunirse, me parece que eso es bueno, ¿no? No me parece que eso sea criticable. Pero la pregunta es esta: algunos de estas asambleas generales del episcopado latinoamericano realmente tuvieron frutos positivos? Si nosotros hablamos del tiempo posterior a Puebla, digamos un cierto surgimiento que hubo en las vocaciones, etc., yo las atribuyo más a San Juan Pablo II y el modelo que estableció y el ejemplo que estableció y que motivó a tantos jóvenes que yo conozco, porque es mi papa, el papa de mi generación, de mi crecimiento al interior de la Iglesia Católica. Tengo amor y respeto por todos los pontífices anteriores y posteriores, y fidelidad como católico. Pero el que marcó mi vida, el que fue esencial en mi proceso de compromiso cristiano, de consagración, fue San Juan Pablo II. Él fue en mi juventud y luego en mi adultez este pontificado enorme, este pontificado radiante que inyectó a la Iglesia el deseo de la santidad y el optimismo de la santidad, no el optimismo irreal, ¿no? Entonces, pero esa puede ser mi opinión. Miremos, sin embargo, los números. ¿Cómo ha cambiado la Iglesia en América Latina del 2007, cuando se acabó la reunión de Aparecida, a hoy? Del 2007 al 2023, ¿la Iglesia ha mejorado significativamente en América Latina? El número de bautismos, hemos sido discípulos y misioneros, este gran concepto que además influyó mucho tanto el cardenal Pierre como el cardenal Hollerich,
tienen razón cuando dicen que eso influyó mucho en el pensamiento del Papa Francisco y que tanto su primera encíclica 100% suya, digamos, que fue el Evangelii Gaudium, ¿no? La alegría del Evangelio, está muy influida por Aparecida y por este tema de ser discípulos y misioneros, es decir, que los católicos en América Latina nos descubramos como discípulos y luego con la responsabilidad de tener que evangelizar, de salir a evangelizar. Entonces, esa es una responsabilidad completamente distinta, es una responsabilidad nueva y que no existía en el continente latinoamericano. Entonces la prédica y las conclusiones estaban buenas. Pero ¿qué ha pasado desde entonces? El número de católicos se ha mantenido más o menos similar, digamos, los grandes cantos de victoria de los evangélicos, de cómo han ido robándole fieles a los católicos, no es cierto, eso no está apoyado por las estadísticas, salvo en el Brasil. Incluso Guatemala, donde existía una explosión de los evangélicos, ya se ha estabilizado y el número de personas que se llaman católicas se ha mantenido más o menos igual. Como digo, salvo el Brasil, que dicho sea de paso, es donde se realizó Aparecida, ¿no? Aparecida es el gran santuario mariano de Nuestra Señora de Aparecida, justo entre Río de Janeiro y Sao Paulo, en el estado paulista. Y justamente el número de católicos nominales se ha mantenido el mismo, pero cuando se mide otros elementos que son más reveladores de la práctica de la fe, como por ejemplo el número de bautismos, el número de matrimonios por la iglesia, el número de sacramentos, el número de vocaciones y de ordenaciones sacerdotales, el número de contribución a la iglesia, todos esos números se han ido catastróficamente para abajo, hermanos, en América Latina. Y son prácticamente similares a la caída europea y la caída de los Estados Unidos, con una diferencia. América Latina, que era el continente de la esperanza, como lo llamaba Pablo VI y como lo llamó San Juan Pablo II en Puebla en 1979, ya nadie lo llama el continente de la esperanza. Miren ustedes, en las discusiones católicas, en la manera de referirse, era común que San Juan Pablo II al comienzo de su pontificado le llamara el continente de la esperanza, porque, claro, si numéricamente somos el 40% de los católicos del mundo, es lógico que América Latina se debería convertir en por lo menos un lugar vocacional. No digo un lugar de generosa donación, porque siempre sacan la excusa de somos países pobres. Oigan, hermanos, ustedes saben, después del 39, cuando acaba la Guerra Civil Española, en la miseria que estaba España, y España seguía siendo una nación que donaba generosamente a la iglesia, porque los católicos consideraban las misiones, mandar misioneros a América Latina, mandar misioneros a África en 1939. Nosotros ya teníamos 400 y pico de años de evangelizados y España seguía dándonos de mamar. Argentina se convirtió en una potencia mundial justamente en esos años durante la Segunda Guerra Mundial. En España se racionaba la comida. Y sin embargo, la generosidad de los países occidentales en términos de vocaciones, de carismas, en términos de recursos económicos, han sido y siguen siendo hoy en día. Y pueden decir, no, es que los países europeos son ricos. No eran ricos cuando donaban cantidades enormes de dinero. Italia era un país extremadamente pobre. Cuando tenía tantas misiones, enviaba tantos misioneros al resto del mundo. Entonces, nuestra decadencia es una decadencia más catastrófica, porque sí, Europa está decayendo, no tienen hijos, no tienen población, y en consecuencia cada vez hay menos católicos porque hay menos personas y cada vez hay más abandono y más alejamiento de la fe. Pero los gráficos, por ejemplo, de los miles de católicos bautizados, comparativos entre Brasil, México, Argentina, los Estados Unidos y Europa, o sea, compiten para ver quién se va más abajo. Los números son bien parecidos. O sea, uno ve el gráfico de todos estos países y todos están igual para abajo. Uno sube un poquito por encima del otro, uno se acerca más al otro, pero todos están iguales, con una diferencia. Mientras que Europa tuvo una época de esplendor y evangelizó el planeta,
Nosotros nunca lo hemos tenido. Hemos pasado de ser el continente de esperanza a ser el continente de la nada. Y yo creo que eso se puede revertir, por si acaso, pero solo se va a hacer con católicos orgánicos. Y cuando seamos, como decía el Papa Benedicto, una minoría creativa. Porque tenemos mucha gente que se llama católica en vano. Yo no soy nadie para decirles, dejen de llamarse católicos. No, estoy de acuerdo con que todas esas personas que son bautizadas tienen que ser atraídas a la práctica de la iglesia. De todas maneras. Pero no vayamos diciendo, nosotros somos una iglesia sinodal, hemos tenido grandes reuniones. Si nos estamos reuniendo, y claro, para reunirnos, para los latinoamericanos es fácil. ¿Saben por qué es fácil, hermanos? Porque cada vez que hacemos una de estas grandes conferencias del episcopado latinoamericano, pagan los norteamericanos y los alemanes. Entonces a nosotros no nos cuesta nada convocarlos. Entonces, claro, así cualquiera es sinodal, pues. Con plata de otro, yo también soy sinodal. Pero ¿en qué ha transformado eso la iglesia? Para bien, en nada. Y claro, alguno puede decir y especular, pero Alejandro, sin esas reuniones, probablemente la iglesia hubiera decaído aún más, porque hay otros problemas que no tienen que ver con la sinodalidad, sino que tienen que ver con la secularización de la sociedad, la corrupción, etc. Totalmente de acuerdo, hermanos. Pero lo que pudiera haber pasado y no ha pasado es una especulación inútil. O sea, si mi abuelita tuviera ruedas sería bicicleta. También podemos especular. Entonces acá veamos cuál es la realidad. Y esto, una vez más, para recapitular con cuál es la importancia auténtica de un sínodo, si es que ese sínodo, y si una nueva forma de ser iglesia, la forma sinodal de la que los latinoamericanos podemos enorgullecernos, no ha cambiado en nada el curso de la iglesia. Y mucho menos el de América Latina, que no solamente no debería ser descendente, como de una Europa ya cansada después de 1700, 1800 años de estar dándole al resto del mundo. Sino una América Latina que llegó a sus 500 años de evangelización sin haber dado frutos y ahora cada vez está más lejos de dar frutos. Sin un cenit, sin una epopeya, sin un punto alto. ¿No es trágico eso? A mí personalmente lo es. Tengo esperanza, pero que quede claro que eso no va a ser producto de que seamos sinodales, porque ya lo somos. Va a ser producto de que nuestros pastores y que nosotros, los fieles laicos, actuemos con auténtico celo, deseo de santidad y celo por la evangelización. Que tengas un buen día.